Bueno, pues muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí rodeado de tanta gente y tanta gente con los mismos intereses, respetar al movimiento xacobeo y reforzar, si cabe, sus valores y los valores del Camino de Santiago. Es por esto que quisiera, antes de seguir, mostrar mi agradecimiento a la asociación organizadora, la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe, Vía Plata, Orense, a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, a todos los representantes de las distintas asociaciones, a todos ustedes, a los patrocinadores del Congreso y a los ponentes que me acompañan aquí en la mesa. Yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, ¿y quién es ese que está hablando? Ese que va a presentar y no lo sabemos. Pues bien, soy Luis Celeiro Álvarez, soy vicepresidente de APESA, la asociación que cumple ahora 30 años de periodistas y estudiosos del Camino de Santiago, y a la que pertenecen varios de los que están aquí en este congreso, incluido su presidente José María Palmeiro, los miembros de la directiva, Manolo Rodríguez, Singul y otros más. Y también soy académico numerario de la Academia Xacobea, una joven academia recién creada y que tiene aquí también una amplia representación, entre ellas Pepa Sainz, la catedrática de la Universidad de Oviedo, una de las pioneras en el camino, o también Teresa Carballeira, que acaba de hacer una brillante intervención, a la que felicito, sobre los itinerarios culturales. Yo no sé muy bien si soy peregrino o no, pero les digo que disfruto mucho del camino, del trato de la gente del camino también. Muchas gracias, reitero, por la invitación. Ayer se habló aquí de la importancia de la colaboración con las universidades. Fue Isidro Rodríguez, el presidente de Córdoba, el que insistió en este aspecto y creo que todos compartimos su idea. Y en este sentido, permítanme que recuerde que en el año 1992 se crea el Grupo Compostela de Universidades, impulsado por el Xacobeo, como una red de instituciones de educación superior que orientarían las líneas de investigación y la divulgación en torno a esta temática. Teresa Carballeira es actualmente la secretaria de esta red y ella, mejor que nadie, sabe cuáles son sus funciones y sus meritorias acciones. La implicación de los jóvenes universitarios se debe continuar y se debe ampliar. Creo que con muy buenos resultados, la Universidad de Santiago y otras universidades próximas, a lo largo de varios años, realizaron y realizan en la actualidad cursos de verano relacionados con el tema xacobeo. Las lecciones jacobeas de Santiago es un ejemplo claro, patrocinadas, que llevan varios años, patrocinadas precisamente por el xacobeo, o aquellos más de 10 cursos de verano, Camino de Santiago, Comunicación y Cultura, Camino de Santiago, Comunicación y Salud, Camino de Santiago, Comunicación y Desarrollo, Camino de Santiago, Comunicación y Medio Ambiente, etcétera, etcétera, que se celebraron en territorios del Camino, ya digo, más de 10 años. ¿Y por qué? Porque el Camino de Santiago es cultura, es bienestar, es espiritualidad, es fe, es esperanza, es patrimonio, arte y vida. El Camino de Santiago es universalidad y es Europa. Goethe precisamente dijo que Europa se hizo peregrinando a Compostela. Y aunque algunos dicen que la frase no es exacta, parece que importantes pensadores y escritores
coinciden con este sentir y con este pensamiento. Otros dicen que el Camino de Santiago es la calle mayor de Europa. Muchos sabemos que ha sido la primera red asistencial conocida, la primera acta única europea. Un camino de enorme envergadura por el que han transitado y transitan cara a Santiago de Compostela hombres, transita el conocimiento y transitan los saberes. Y aquí estamos, en una mesa redonda que lleva por título Caminos de Europa. Una buena cabecera para el cartel y cinco expertos de prestigio reconocido a los que voy a dar paso seguidamente, siguiendo el orden que figura en el programa. Así, en primer lugar, le toca, y le voy a pasar la palabra, a Pilar Luis Domínguez. Pilar de Luis Domínguez, mi Pilar. Miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid y coordinadora de la cartografía, esa meritoria cartografía y caminos de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Ha realizado varios trabajos en ese sentido, la creación de las bases de datos del Camino de Santiago en España y realización en colaboración con el Instituto Geográfico de las ediciones en papel de los años 2014, 18 y 20, después también con las rutas marítimas en 2017, con motivo del 30 aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio Cultural Europeo, la coordinación y la creación de las capas de información de la web que la Federación va tratando también con el Instituto Geográfico, la coordinación del Plan Nacional de los Caminos de Santiago. Pues de eso nos va a hablar. Yo quisiera recordar que todo esto y la tecnología aplicada a estas guías, a estas informaciones, a estos trayectos, superan o se acercan mucho a aquella cartografía que había diseñado y dibujado el propio Elías Baliña Sampedro cuando una de las primeras guías del camino, Elías Sampedro, aquel hombre que ha pintado y que ustedes conocen muy bien, que ha pintado, y yo también, que ha pintado las flechas amarillas a lo largo de todo el camino. Pues de esto, de su trabajo en la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino, como técnico brillante, o técnica sería, ¿no? Brillante, nos va a hablar ya cuando quiera la ponente Pilar Luis Domínguez. ¿Se escucha, no? Sí. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. Enhorabuena a la organización del Congreso y por permitirme estar en esta mesa. Vamos a comenzar. No lo he dicho, pero efectivamente no debéis superar en ningún caso los 10 minutos de intervención. De acuerdo, voy a intentarlo. Bien, el visor que tenemos aquí. ¿No se aprecia? Que si alguien tiene la bondad de bajar un poco la luz. Sí, bien. Los caminos de Santiago que están en este visor de Europa son los que hemos catalogado desde la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en colaboración con 2 federaciones nacionales y más de 30 asociaciones de 26 países europeos. Son 276 caminos, más de 80.000 kilómetros y 32 rutas marítimas, lo que hemos recogido.
En nuestras bases de datos y en las del IGN, Instituto Geográfico Nacional, y el Centro Nacional de Descargas, están incorporadas 372 asociaciones de todo el mundo. Aquí. De las cuales 186 están en España y 33 en el resto del mundo. Este es el reflejo del movimiento asociativo y de hospitalidad de toda Europa. En España, de las 183 asociaciones, están federadas 52, con más de 8.000 socios. Bueno, aquí podemos ver, en esta imagen, tenemos dos capas. Una capa es la de Caminos de Santiago Itinerario Cultural Europeo, la que está marcada con los trayectos, y otra capa que es la de las asociaciones. Estamos trabajando para incorporar el contenido de la otra capa, que es los alojamientos del Camino de Santiago, que es la que no está activa, no está visible. Estamos trabajando con los albergues, con los alojamientos en Portugal y en Francia, y posteriormente comenzaremos con los de Italia para que queden recogidos. Bien, este visor es diferente al anterior. Este visor ya es otro del Instituto Geográfico Nacional, pero es el de Naturaleza, Cultura y Ocio. La diferencia aquí con el anterior es una cartografía mucho más precisa que nos permite incorporar una serie de capas que van a enriquecer el tema de los caminos de los itinerarios. En este caso serían las capas de albergues, de asociaciones, luego pasaré a detallar, y el tema de patrimonio. Bien. Estamos incorporando, como acabo de decir, las capas de información que explicarían y justificarían estos caminos como itinerario cultural europeo. En España son 52 los caminos recogidos, más de 15.000 kilómetros, con la información facilitada por las asociaciones para que los peregrinos inicien la peregrinación desde la puerta de su casa. Son los caminos itinerario cultural europeo, con los criterios que mantiene la Federación y que están recogidas en nuestra página web. Ahora mismo, tenemos siete criterios: que el camino esté documentado como camino jacobeo, que esté señalizado, mantenido, que haya acogida, que haya continuidad a Santiago, esté auditado y, además, que esté revisado cada 4 años. En esta imagen podemos destacar un trazado de color naranja que corresponde a los itinerarios culturales Patrimonio Mundial. Es el que realizó el Ministerio de Cultura tomando como referencia el expediente de la primera declaración de 1993 y que posteriormente pasó al Instituto Geográfico Nacional en el año 2019. Son capas que no siempre coinciden, porque el criterio historicista no siempre corresponde con los recorridos utilizados actualmente por los peregrinos. En la siguiente imagen correspondería a los albergues del Camino de Santiago. En nuestras bases de datos tenemos recogidos 2.708 lugares de atención al peregrino. Son albergues tradicionales de acogida y otros alojamientos con precios especiales a los peregrinos, que las diversas asociaciones nos han facilitado. La Federación está presente en el Camino francés en 20 albergues. Hospitaleros voluntarios gestiona alrededor de unos 35 en toda España. Y las asociaciones federadas gestionan 104 albergues en total. Como hemos comentado, estamos también trabajando con la recopilación y para posterior carga de los albergues tanto en Portugal como en Francia, y después continuaremos con Italia y con otros países en Europa. Esta imagen correspondería a las asociaciones. Hay 183 asociaciones en España, como he comentado anteriormente, 52 federadas, con más de 8.000 asociados. Algunas de ellas tienen más de 1.000 socios, otras con un número muy pequeño de asociados, pero que atienden e informan a los peregrinos. En esta imagen tenemos recogido los monumentos de interés cultural, cerca de unos 2.000 bienes tanto del Ministerio de Cultura y Deporte como de las comunidades autónomas, de los cuales estamos depurando con la colaboración de las asociaciones en el Plan Nacional de los Caminos de Santiago, y que constituirá la futura capa de patrimonio cultural material, inmaterial y natural
que afecta a cada uno de los caminos de Santiago, itinerario cultural europeo. Como veis, está activa la capa de monumentos, que son los que están reflejados y donde estamos depurando para incorporarla en la capa que estaría ahí en Caminos de Santiago, itinerario cultural europeo. En esta última imagen tenemos recogido, y ya como conclusión, los Caminos de Santiago, itinerario cultural europeo, que constituyen los caminos con acogida, con atención al peregrino, a través de las asociaciones jacobeas y con patrimonio cultural, material e inmaterial y natural jacobeo. Posteriormente incorporaremos la capa con las advocaciones jacobeas. Viendo todo este trabajo, se hace necesario una cartografía única para todos los países y, por otro lado, también sería una señalización común aplicando la vieira como emblema recogido en el Consejo de Europa o las directrices del Consejo Jacobeo. Bueno, con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias. Bueno, después de la interesante intervención técnica y muy ilustrativa de lo que está y de ese asombroso mapa que vertebra toda Europa, lo que antes decíamos, ahora tiene la palabra José Antonio de la Riera Outrán. Es fundador y expresidente de la Asociación Gallega de Amigos del Camino de Santiago, AGAS, coordinador de los grupos de investigación que de alguna manera investigaron la ruta en 1992 del Camino Portugués a Santiago, quedando reflejado este trabajo en publicaciones de la Xunta de Galicia. Con Antón Pombo y con Manolo Vilar participó en el equipo que investigó e identificó la extensión jacobea del camino de Fisterra y Muxía. Es fundador y actual portavoz de la Asociación Fraternidad Internacional del Camino de Santiago y autor de diversas ponencias, conferencias en congresos jacobeos y en otros foros, y también autor de diversas publicaciones relacionadas con la cultura jacobea, con leyendas y con tradiciones. De la Riera considera un logro importante que el Consejo de Patrimonio Histórico, reunido el 22 y el 24 de marzo en Lanzarote, haya tomado en consideración que la acogida tradicional jacobea es uno de los valores esenciales del fenómeno jacobeo y responsable de su extraordinaria pervivencia desde el inicio del siglo IX hasta hoy, la máxima expresión de la hospitalidad, según el propio Ministerio. Pero de lo que más orgulloso estoy, dice el ponente, es como presidente de AGAS de haber reeditado en edición facsímil los humildes boletines de Elías Baliña que él, el cura do Cebreiro, enviaba desde aquella parroquia al mundo. Nos va a hablar, en su intervención, nos va a contar algo de lo mucho que hizo en el ámbito jacobeo y se referirá también a los criterios para determinar que un itinerario sea, aquellos criterios que marquen que un itinerario determinado sea Camino de Santiago. Por lo tanto, con los 10 minutos de rigor, señor de la Riera, tiene la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Y muchas gracias a los amigos de Ourense. Ya te veo más relajado. Quintas, muchas gracias por todo. Bueno, buenos días. Buenos días. Antes de nada, y precisamente aquí en Ourense, en mi recuerdo emocionado y agradecido a Alicio Rivas, del que fui su vicepresidente muchos años y del que aprendí mucho, aprendí muchísimo, ¿no?
Él era ejemplo vivo de todos los valores que nos enseña el Camino de Santiago. Espiritualidad, coraje, solidaridad, sabiduría, humildad, búsqueda y hospitalidad. Mi recuerdo y mi agradecimiento. Fueron muchos años de trabajo con él. También lo acaba de decir Luis, ¿no? Agradecer el logro de mis compañeros de la FIX que andan por allí. Podéis saludar, chicos. Andan por allí perdidos. Por el extraordinario y persistente trabajo de conseguir, a través del Ministerio de Cultura, que la acogida tradicional jacobea haya sido declarada el 23 de marzo por ese mismo Ministerio como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Es la mejor noticia. No sé si se habló de aquí estos días de ello, porque implica el paso definitivo para que las administraciones públicas las protejan obligatoriamente. Enhorabuena, chicos. Bien, hay poco tiempo, pero me gustaría avanzar algo que se ha contado muy poco o casi nada en lo que respecta a la recuperación de los viejos trazados jacobeos hasta la muerte de Elías en 1989, ¿no? Trabajé en ese sentido, primero con los compañeros de Sesión de Coruña y luego con la AGAS, ¿no? Y es que parece que llega el Xacobeo 93 y como si alguien hubiera dado un chasquido y esos caminos hubieran aparecido de la nada, desde la nube de la historia. Parecía que de repente estaban todos los caminos ahí, ¿no? Y a lo mejor es el momento de contar cómo ha sido el milagro, cómo trabajamos, con qué criterios y sobre todo para quiénes hemos trabajado. Y esto es lo más importante, para quiénes hemos trabajado. Hablamos de los caminos portugueses en Galicia y Portugal, camino meridional, o mozárabe, camino inglés y prolongación jacobea a Fisterra y Musea, ¿no? Si no diera tiempo ahora, tal vez diera tiempo en el debate, y si no, el señor Celeiro me corta y listo, que para eso somos amigos y seguiremos siéndolo, no pasa nada. Me gustaría hablar también de los criterios para determinar qué es Camino de Santiago y qué no es Camino de Santiago, ante los cientos y cientos y cienes de caminos que están surgiendo por todas partes. El último en Galicia, el Camino do Taberneiro. Y también recordar a amigos del alma, algunos que ya no están aquí, como Elisio Rivas, como Alfredo Jeremías San Pedro, y compañeros como Antón Pombo, Óscar Sánchez, que está ahí, José Quintas, que está ahí, Manuel Gureiro, o Manuel Vilar, que por cierto ahora es director del Museo do Pobo Galego. Bueno, nosotros procedíamos, sin excepción alguna, del camino de caminos. Particularmente es mi camino, y no soy sospechoso, estas manos señalizaron el camino portugués, mi camino es el camino francés, el camino de caminos. Pero a la muerte de Elías se nos plantearon una serie de interrogantes a la hora de investigar, identificar y de volver al mundo de los antiguos itinerarios jacobeos. Porque ¿dónde los caminos? ¿Pervivían acaso las rutas históricas? Y si quedaba algo de ellas, ¿cómo se recuperaban? ¿Qué carajo hacíamos? ¿Qué finalidad o utilidad se buscaba con ello? Y por encima de todo, ¿para quiénes se recuperaban? Y además, otra disyuntiva, lo dije antes, hablamos de caminos de Santiago o de itinerarios de peregrinos. Luego lo veremos. Fueron muchas preguntas y había también premura en las respuestas. Hubo que partir, en lo que respecta al camino físico, de unas cuestiones previas. Determinar qué trazado o trazados deben ser escogidos como principales rutas de peregrinación y por qué. Fijar cuál es en realidad el camino que se trata de identificar. Cuestión en absoluto baladí. Una calzada romana, un camino medieval, un camino real, los caminos anchos y rectos dieciochescos de los arzobispos Balbar y Rajoy, un pupurri de todos ellos, sin hablar de los caminos celtas de castro a castro. ¿Qué buscábamos? No era suficiente tampoco hablar de camino antiguo, camino de los franceses o camino romano. Además, ¿cuál es el camino que la realidad permite en los albores del siglo XXI? El choque entre cualquier propuesta teórica y la realidad, cuando de la cartografía se pasa al terreno, es siempre evidente y nos baja bastante los humos a todos. Así, cualquier objetivo estrictamente purista, la historicidad absoluta, va a encontrar inevitablemente la impecable señal del paso de los tiempos y de los hombres. Y es que, ¿qué ocurre cuando la llamada historicidad, cuando el llamado purismo se encuentra con una vía de alta densidad de tráfico, con una autopista, con un polígono industrial,
o con una concentración parcelaria. ¿Qué ocurre? Para todo ello dimos importancia capital a uno de los interrogantes iniciales: ¿para quiénes se iban a recuperar esos trazados? Y derivado de ellos, ¿cómo son los peregrinos actuales? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué buscan en el camino? No plantearse estas preguntas previas lleva a situaciones como la catastrófica delimitación oficial que ha sufrido el camino inglés. Catastrófica, demencial y ajena a la realidad de la aplicación del siglo XXI. Un absoluto desastre. Todos estos planteamientos previos, estos interrogantes, nos llevaron a determinar los criterios que fueron la base para el desarrollo posterior de su trabajo. Fueron los siguientes. La fase culminante de la peregrinación tuvo lugar en los siglos XII y XIII. Se buscaría, pues, preferentemente el trazado de un camino medieval. Los caminos trazados en otras épocas se recuperarían únicamente si el camino medieval ha desaparecido o no es viable su traza. Pero, ¿y las vías romanas? Hay muchos historiadores que se empeñan en las vías romanas. Las vías romanas, señores, fueron trazadas a cordel por ingenieros romanos. Fueron, de alguna manera, un paso rápido de tropas y pertrechos. Pero, sin embargo, los caminos medievales, sí es cierto que muchas veces se superponen a los caminos medievales y quedan algunos riesgos, coinciden básicamente en el cruce de los ríos, pero el camino medieval va de feria en feria, de santuario en santuario, de sopa boba a sopa ilustrada, de fuego, sal y acogida. Esos son los caminos medievales, ¿no? El peregrino actual responde, en su mayoría, a unas características que son reflejo de los siguientes parámetros, recogido todo esto a pie de camino, y lo sabemos todos. Inquietud cultural, sed de aventuras, reconoce inquietudes espirituales en sentido amplio, refleja grandes deseos de comunicación y aprecia el contacto directo con la naturaleza, prefiriendo los viejos caminos de tierra o enosados al asfalto y las rutas transitadas por vehículos. Voy terminando. De esta manera, lo que en un principio pudo ser un deseo de identificar un camino que más adelante resultó el camino de un periodo determinado. Perdón. Perdón, es para que no me meta prisa el amigo Celeiro. De esta manera, lo que en un principio pudo ser un deseo de identificar un camino que más tarde resultó ser el camino de un periodo determinado, al final acabó siendo, sin remedio, una adaptación práctica a la estética de lo que existe. Esto, que puede parecer un proceso elemental de sentido común o una incontestable evidencia, fue la mayor piedra de toque de las controversias entre los expertos, tanto en la fase teórica y documental y sobre todo también en el trabajo de campo. Como muestra están las conclusiones tan diversas a las que llegó gente tan reconocida en el más conocido y estudiado camino francés, profesionales tan reconocidos como Goicoechea Rondo, Mariña San Pedro, Pasini, los equipos de los arquitectos Gallego Jorreto, César Portela o Jesús Arsenio Díaz. Por cierto, el trabajo de Jesús Arsenio Díaz, al que dimos caña hasta en el cielo de la boca, fue luego reconocido con el premio Europa Nostra por su trabajo de recuperación de los tramos gallegos del camino francés para la Xunta de Galicia. Hay que reconocer, hizo un grandísimo trabajo, también le dimos mucha leña para ello. Por todo lo expuesto, entendimos como algo totalmente imposible el deseo de cubrir a un tiempo todas las expectativas, plena historicidad, el trazado más corto, menor presencia de asfalto y tráfico, entorno natural y monumental más agradable, paso por determinados núcleos. Todos los esfuerzos fueron entonces dirigidos a recuperar lo que dimos en llamar, y lo digo en mayúsculas, el camino de lo posible. El camino de lo posible. Pero fuimos también perfectamente conscientes de que los caminos de lo posible eran nada menos que los caminos de peregrinación del siglo XXI. Cada época tuvo su camino. Cada época tuvo su camino. Y estos son los nuestros, los que asistirían al gozoso renacimiento de las peregrinaciones jacobeas, es decir, nada menos que son nuestros caminos actuales, los caminos de lo posible. Muchas gracias. Moitas gracias de la Riera por axustarse ao tempo, tal como era previsto. E agora vai ter a palabra de contado Heidi Verbrunger, que é a presidenta da Asociación Flamenca de Santiago de Compostela en Bélxica.
é a presidenta desta asociación na que se integra a finales. Es la presidenta de esta asociación, perdón, en la que se integra a finales, hace 5 años, a finales del 2001, y ya al año siguiente, en el 2002, hace su primera peregrinación. Está muy satisfecha y orgullosa de hacer caminando más de 7.500 kilómetros, parte de ellos, la mayoría de ellos, en España, en territorios de España. Hace 5 años se apuntó como voluntaria en el Departamento Regional de Amberes de la asociación y desde hace 2 años, es la presidenta de la Asociación Flamenca. Tengo que decirles también que fue hospitalera voluntaria en el albergue de Fuenterroble de Salvatierra, en Salamanca, el albergue de Jesús María Blas, y también en varios años en el albergue de Los Arcos, en el Camino Francés. En su intervención nos contará algo sobre las acciones destacadas de la asociación que preside y su funcionamiento, así como su papel en la extensa red europea de Caminos de Santiago, contribuyendo a que el espíritu peregrino impregne a los pueblos de Europa como hizo desde la Edad Media. Cuando quieras, tienes la palabra. Vale, muy bien, pues desde el atril. Perfecto. Rogamos la presencia de un técnico de la NASA. Sí. Ya está. Que haya un poquito de debate. ¿Está? Sí. Sí. Vale. Gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en esta mesa redonda. Es un honor, de verdad, y un placer estar en Ourense. Primero, quería hablar un poco, me gustaría presentarles la Asociación de Flandes, la parte norte de Bélgica. Se fundó hace casi 40 años, en el 1985. Contamos con 2.700 familias como socios. De hecho, son más o menos 4.000 miembros individuales. Somos una organización puramente voluntaria. Contamos con más de 250 voluntarios activos. Es un grupo muy activo y motivado, aseguro que sí. Están activos en varios grupos de trabajo. En fin, ¿qué hacemos? Nuestra tarea principal es ayudar a los candidatos peregrinos a iniciar la peregrinación a Compostela. Nos aseguramos de que así puedan hacer un viaje de mejor calidad. Lo ponemos en nuestro logo para un mejor viaje, quiere decir, con algo más que un recorrido.
Utilizamos una serie de herramientas para esta tarea. En nuestra página web, los candidatos peregrinos encontrarán inmediatamente amplia información sobre la preparación del viaje y las posibles rutas a Compostela. Organizamos 5 días informativos cada año, cada vez en otra provincia flamenca. Y todos los sábados en nuestra sede en Mechelen, Malinas, nuestros voluntarios responden a todas las preguntas a base de su propia experiencia. Está abierto para todos. Nuestros miembros reciben el boletín digital mensual que se llama Hola, y cada trimestre nuestra revista muy cuidada The Pilgrim, el peregrino, y además editamos guías de las rutas a Santiago en Flandes, más sobre esto más tarde. Los departamentos organizan actividades y durante toda la temporada voluntarios flamencos trabajan en el albergue municipal de Los Arcos en el Camino francés. Los dúos hospitaleros se quedan una quincena y también hay permanencia todo el año en el albergue de Amberes. Para el mantenimiento de las rutas a Compostela, las llamamos vías, trabajan actualmente 97 gestores de rutas. Se aseguran de que las indicaciones y los mapas sean correctos y mantienen actualizada la información. Todo empezó en España, por supuesto, con el descubrimiento de la tumba del apóstol. Pronto el mensaje se difundió y la peregrinación fue frecuente en la península ibérica. Pero muy pronto se formó una red de caminos en Francia. No olvidemos que la abadía de Cluny, en Borgoña, fue una gran impulsora de la peregrinación a Santiago. Con este fin, fundó muchos sucursales a lo largo de los numerosos caminos para dar hospedaje y asistencia espiritual al peregrino. Recupero el mapa de Pilar y en la Edad Media existían numerosas rutas a Santiago en los Países Bajos. Ahí, a ver si funciona, sí. Ahí se nota que hay muchas rutas que se unen para dar paso a los que vienen del norte y del este para al final llegar a España, a Compostela. Unía los caminos viniendo del norte y del este de Europa con los de Francia hacia España. Testigos son las numerosas iglesias de Santiago, 18 solo en Flandes, más capillas y miles de estatuas del santo en otras iglesias. También encontramos huellas de albergues de peregrinos en nuestra tierra. En el siglo XVI había incluso un albergue flamenco con personal flamenco, la Paloma Negra, en Santiago, en la Rúa do Preguntorio. Actualmente tenemos un albergue en Amberes y acaba de abrirse otro en Gante. También tenemos una red de acogida tradicional en familias. ¿Cómo hacemos un camino a Santiago? Primero, vemos si existe una ruta de peregrinación histórica. Esto determina la base para la ruta actual. Se podría llamar una peregrinación caminar con un plus. Cada peregrino rellena ese plus él mismo. Este hecho utilizamos también para elaborar nuestros caminos. Buscamos por dónde se pueda caminar con seguridad. Por eso nos conectamos con las redes de senderismo existentes, utilizamos sendas por reservas naturales, vías verdes y caminos de poco tráfico, eso sí, sin dar rodeos innecesarios. Enviamos al peregrino a lugares de interés cultural e histórico y también incluimos puntos de referencia espirituales. También, por supuesto, indicamos lugares para alojarse, restaurantes y tiendas
a lo largo de la ruta. Hasta el día de hoy teníamos 4 vías recorriendo Flandes. La vía Escaldea por Gante, este rojo, la vía Brabántica por Amberes y Bruselas, la vía monástica por unos monasterios muy bonitos y muy vivos todavía, y la vía limúrgica con enlace en Alemania y Holanda. Actualmente estamos revisando a fondo y haciendo ajustes a estas rutas. Al mismo tiempo, estamos desarrollando 4 nuevas vías. Aquí, en esta imagen más esquemática, la vía Lovaniensis, que une Malinas por Leuven, Lovaina, y la vía monástica, la vía Tenera, que une Amberes con la vía Escaldea, y la vía Brugensis, que pasa por Brujas, y la vía Yprensis, que empieza en el mar, en el puerto de Nieuwpoort. Completaremos todo el proyecto este año, que es muchísimo trabajo. Como ven, las rutas continúan en el sur de Bélgica. Ahí están trazadas por nuestros hermanos valones de la Association Belge des Amis de Saint-Jacques. La primera guía acaba de aparecer, y estamos muy orgullosos. La vía Brugense-Yprensis, que une Brujas con Arras y luego París, y la vía Turonensis. La segunda guía, la vía monástica, está para estrenarse. Esto es nuestra contribución a la red europea de Caminos a Santiago de Compostela. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Ahora vamos a seguir el turno. Y la verdad es que me da un poco de apuro presentar a ser Óscar Sánchez Ruido. Él es de aquí, de este mundo jacobeo, sobradamente conocido en este foro y, por cierto, muy valorado por su implicación en esta temática de la cultura del pensamiento jacobeo. Fue fundador y primer presidente de la Asociación de Amigos Camino Mozárabe Vía de la Plata Orense, y su empeño ha sido y sigue siendo el de mostrar al peregrino las potencialidades de Orense, la bonomía de sus gentes, la gastronomía y las riquezas paisajística y monumental. Él sabe que los peregrinos dejan huella en Orense, en los distintos tramos del camino y en los distintos lugares por los que pasan, y quiere que Orense deje huella también en el corazón de cada uno de los peregrinos. Todos los presentes han podido comprobar la importancia de su trabajo en el desarrollo de este evento, junto con José Luis Rodríguez Cid, José Antonio Quintas, presidente del comité organizador de este magnífico congreso, y junto a la directiva de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, que preside Jorge Martínez. A todos, sin duda, mi cordial enhorabuena. Él nos va a hablar de esto y de su experiencia como gestor cultural y dinamizador sociocultural y económico del camino y de los lugares por donde pasa, y sobre todo nos va a hablar de cómo han potenciado y dinamizado el camino mozárabe desde Orense. Una de las pruebas es esta guía de la autoría, el texto de la autoría de Maribel Outeiriño, una colega periodista orensana, y las fotografías y el recorrido y la inspiración y el impulso viene dado de Jorge y de Óscar y de otros compañeros.
Por lo tanto, ya sin más, cuando quieras, puedes hacer uso de la palabra. Gracias, Luis. Bueno, pues, saludos a todos. Buenos días. Voy a hacer un breve recorrido de lo que fue nuestro trabajo en estos últimos 35 o casi 40 años a pie del Camino Mozárabe, Vía de la Plata. Mis compañeros en Orense, cuando iniciamos esta tarea, aquí no había caminos, los caminos habían desaparecido, llevaban probablemente cientos de años sin pasar. En el camino en medio de los caminos había robles. En otras zonas los vecinos se habían apoderado del camino, cosa que hubo que ir poquito a poco, y por cierto se consiguió que nos dejaran paso, porque claro, aquí en Galicia, bien es sabido los que sois gallegos y los que oís, que 1 metro cuadrado, mover un marco, eso para ellos es vital, es la vida. Pero bueno, lo conseguimos. Nosotros, en primer lugar, como ya mis compañeros han dicho, nosotros no tenemos más remedio, o yo no tengo más remedio que acordarme, como es lógico, de nuestro presidente de honor, de honra, don Eligio Rivas Quintas, que fue realmente el alma del camino, sobre todo entre Sanabria y Orense. Él, con otro buen amigo nuestro, el señor Vilas de Arnuide, que era su conductor, cuando nosotros empezamos, allí estaban ya las flechas de Eligio. Bueno, increíble. Él ya tenía información de todo, ya nos hablaba de un tal Bernardo de Alderete, un cordobés que en el siglo XVII había venido desde Córdoba y, bueno, lógicamente a caballo, porque él era una persona con medios, pero había entrado por el Padornelo y la Canda nevando, había dormido en la Gudiña y luego había ido hacia Villar de Barrio y demás. Esto por un lado. O sea, lo de Eligio fue providencial para nosotros. Nosotros éramos, bueno, pues mucho interés, muchas ganas. Nosotros nos levantábamos por la mañana y decíamos, vamos al camino, a la batalla, a ver dónde da. Pero sin la ayuda de Eligio hubiese sido una catástrofe. Por lo tanto, recordarlo y agradecerle a él su ayuda. Luego, en el tramo entre Orense y Santiago, también tengo que nombrar, que además falleció en el mes de enero, el cura de Bandeira, bien conocido por todos vosotros, José Espiño Matos, que era un hombre que conocía todos los senderos, todos los caminos, y tal. Nos iba diciendo paso por paso entre Orense y Santiago por dónde había que ir. Y hasta nos decía que, siempre nos repetía, que la única, que es verdad, la única puerta que queda de la muralla de Santiago es la puerta de Mazarelos, y él nos decía que no solamente entraba en Santiago los peregrinos por ahí, sino que también entraba o Viño do Ribeiro, que es verdad. Bien, también tengo que, ya lo tengo repetido otras veces, pero tengo que decirlo, que yendo nosotros más allá de Sanabria, buscando hacia Zamora y tal, nos encontramos ya en el año 90 a la Asociación de Sevilla, a 5 miembros, y además todas, creo que todas eran señoras, todas eran mujeres, fijaros, al frente venía la presidenta de aquel entonces, María Jesús, y ¿qué hacéis? Pues venimos marcando el camino. Y claro, ahí, bueno, tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque ellos venían marcando el camino desde Zamora, Montamarta, e iban a la granja de la Moreruela, porque querían ir a Tábara y a Santa Marta de Tábara, que bien es sabido que hay allí un Santiago peregrino, que eso era. Y nosotros pensábamos, la Asociación de Orense y los compañeros, que el camino no debería de ir por ahí, que debería de ir por donde va el ferrocarril, de Santa Marta ir a Sanabria, por Aliste, porque es la línea recta. Pero bueno, ellos ya lo tenían marcado por Tábara y Santa Marta de Tera,
y bueno, pues nos pidieron que nosotros no marcáramos otro camino porque hubiese sido complicado. Por lo tanto, bueno, le hicimos caso a la Asociación de Sevilla y tengo que decir que fijaros dónde queda Sevilla y cómo se movía aquella gente hace ya casi 40 años. O sea, ya estaban prácticamente a las puertas de Galicia marcando el camino. Por lo tanto, a la Asociación de Sevilla tenemos que estarle muy agradecidos, ¿no? Por otro lado, tengo que hacer hincapié en que para nosotros es fundamental los puntos de acogida. ¿Y cuáles son los puntos de acogida, sobre todo para mí? Pues un bar en donde un peregrino pueda tomar un bocadillo, pueda tomar un café. Y hubo, y hay ya cada vez menos, pero todavía hay pueblecitos, aldeas con muy poquitos vecinos y no lo hay. Yo siempre digo, y algún dirigente político le digo, que había que subvencionar de alguna manera, ya sé que la palabra subvención, sobre todo para mí que soy un empresario, pues no me suena bien, pero habría que ayudar y subvencionar esos bares o esos albergues en núcleos de población que no se sostienen, porque a nosotros nos hacen un gran favor. Y pongo siempre el ejemplo, que casi todos lo conocéis, de un albergue que hay en un pueblo que se llama, fíjate qué curioso, se llama Alberguería. ¿Qué es la alberguería? Es la nada, ¿no? La nada. Bueno, pues salimos de Laza y a las 2:30 en Laza, a las 7 de la mañana, a las 8, no hay manera de tomar nada y allí está Luis en Alberguería y podemos tomar lo que queremos. Eso, imaginaros que se nos cierra la alberguería. Bueno, pues sería una verdadera catástrofe para nosotros. Por lo tanto, yo, que además soy de una zona muy cercana, que soy de la Limia, y tengo por allí alguna cosilla, y subo pues a hablar con ellos y a llevarle lo que sea. ¿Para qué? Para animarles que sigan. Yo creo que esto no parece una cosa rara, pero tenemos que tener esos bares, esas cosas, para que el peregrino pueda tomar un café y tomar un bocadillo y allí en la alberguería hasta nos dan una tortilla con una botella de viño de Ribeiro. Esto ya es maravilloso. Luego, decir que Tiñan que dar algo de Monterrey. sí, tamén de Monterrey tamén é bo viño, o Godello e de máis. Bien, decir también que nosotros tenemos la suerte de tener un punto de salida de peregrinos, sobre todo tanto a pie como en bicicleta, que a Gudiña, que es la entrada por los puertos del Padronero y la Canda, hay 200 kilómetros, hay la Compostela en bicicleta. Lógicamente estamos también promocionando mucho desde Orense, sobre todo ahora que llegó el AVE, que os llegará también a los demás gallegos cuando se pueda, ¿no? Pero a nosotros ya nos llegó en poco más de 2 horas todo Madrid y todo España está en Orense, pues los 100 kilómetros, la salida de Orense con 100 kilómetros, bueno, hacemos ya una campañita de pórtico a pórtico. Nosotros tenemos el pórtico del paraíso, pórtico de paraíso, pórtico de la gloria. Bueno, pues el Camino Mozárabe, verdaderamente estamos muy contentos, muy ilusionados. No había camino, no había nada, y ahora pues por ahí pasan miles de peregrinos y creo que puedan pasar muchos más. Sin embargo, yo, como no quiero que quede nada en el tintero, tenemos una reivindicación máxima sobre el camino, puesto que no tenemos albergue en Dozón. Esto para nosotros es una verdadera catástrofe, porque desde Oseira a Laxe, que está pasado Lalín, hay 34 kilómetros y pensamos nosotros, por nuestra experiencia y por lo que nos cuentan, que etapas de más de 25 kilómetros, hombre, podrían ser 28 o lo que sea, pero 34 es mucho. Bueno, esperemos que entre todos y a la Asociación de Orense, que no para eso estamos, es que no estamos para otra cosa, necesitamos un albergue en Dozón, el que nos pueda echar una mano que nos la eche, y ahí queda eso, Por otro lado, aunque Luis, como buen
una persona culta y tal, habla de la cultura y nosotros también hacemos lo que podemos, pero nosotros somos unos obreros del camino, somos. Y os cuento una anécdota. Hace 2 meses colocamos carteles, hacemos puentes, cortamos la maleza. Hace 2 meses, subiendo el Padornelo, en un pueblo bien conocido que se llama Requejo, el camino tradicional por el puerto del Padornelo, ya en el municipio de Lubián, los inviernos en esta zona, yo a esta gente no les llamo, aunque son zamoranos, pero como me hablan gallego en todos esos sitios y tocan la gaita, pues pienso que estoy en Galicia. No lo estoy hasta que no llegue más adelante, exactamente a la Canda. Y el alcalde, que por cierto, un saludo también para él, aunque no está aquí, se llama Felipe Lubián, un grandísimo colaborador del camino, pero con pocos medios todavía no nos arregló el camino. Bueno, pues fuimos nevando con cemento, con agua, y la arena la cogimos allí, las piedras, lo hicimos y colocamos un cartel para desviar el camino por la Nacional 525, que por cierto ahora con la autovía no tiene tráfico, y esto pues también estamos muy satisfechos de toda esta labor, porque yo creo que es para lo que estamos. Poco más tengo que decir, solamente volver a reivindicar el famoso albergue de Dozón, que no lo tenemos. Pues allá vamos. Moitas gracias, Óscar, porque ademais con esa reivindicación final foi un axuste perfecto ao tempo que tiñas. Perfecto. Agora xa para rematar esta quenda, esta primeira, para terminar estas primeras intervenciones, le toca el turno a Cecilia Pereira Marimón, también muy conocida por todos ustedes. Es licenciada en Geografía e Historia, con una doble especialidad en Museología y en Historia del Arte Antiguo y Medieval. Es doctora en Estudios Medievales y tiene el curso superior de Gestión de Empresas, Organizaciones y Organizaciones Culturales de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 30 años de experiencia en gestión cultural, en organismos de la administración pública y en el sector privado también. Ha sido consejera delegada de la SA de Gestión del Plan Xacobeo y comisaria del Xacobeo 21-22, desde febrero del 2018 hasta febrero del 2023. La Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo, creada en el 93, tenía como finalidad desarrollar el Plan Xacobeo 93 y me viene a la cabeza un recordatorio que creo que es importante cuando hablamos de dinamización del Camino de Santiago en el plano social, cultural y económico. ¿Saben ustedes cómo se llamaba aquel plan? Hablo de un plan que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, por todos los parlamentarios de Galicia. Se llamaba Plan de Dinamización Socioeconómica y Cultural de Galicia. Eso era, digamos, el nombre concreto del Plan Xacobeo. Es decir, que estábamos delante de un plan que iba a funcionar como una espoleta para la dinamización también económica. Pero bueno, Cecilia fue además directora del Pabellón de España en la Expo de Shanghái del 2010, fue conservadora jefa del Centro Gallego de Arte Contemporánea, un importante centro de arte contemporánea que se puso en marcha en Galicia en un edificio construido o diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza. Fue coordinadora de la exposición y de actividades diversas en el Auditorio de Galicia a principios de la década de los 90, casi toda la década, y ha sido docente en áreas de gestión cultural, arte contemporáneo y museología, en másteres
y en cursos de posgrado de distintas universidades y autora también de textos científicos y divulgativos en su área de conocimiento. Aquí hoy, en sus 10 minutos, quiere y debe hablarnos de la relación histórica del Camino con Europa, especialmente a partir de los años 80, y de la fortaleza y número de las asociaciones de amigos del Camino en Europa, del crecimiento de los peregrinos en todos estos países y de la importancia del Camino también como primer itinerario cultural europeo. Son muchos temas y solo 10 minutos. Muchas gracias, Luis. Adelante. Tan prolija presentación. Bueno, yo lo primero quería agradecer a la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe y Vía de la Plata por la organización, por lo muchísimo que habéis trabajado. Muchísimas gracias, José Antonio, José Luis, a la Federación, a Jorge y a Juan, que han estado ahí como tan pendientes, ¿no? Y bueno, y claro, a la Diputación de Orense, que lo ha apoyado, a la Xunta de Galicia y que ha permitido que en mi ciudad se celebre hoy también este congreso. Y encantada de compartir mesa con todos vosotros, con Pilar, José Antonio, con Óscar, con Heidi. Uf, qué equipo, ¿no? Y lo que más me gusta es veros a tanta gente de tantas asociaciones españolas, pero sobre todo ver la presencia precisamente de Europa aquí, ¿no? De Portugal, de Italia, de Francia, Bélgica, Holanda, no sé si hay alguno más por ahí de otros países, ¿no? Que demuestra lo que ya se sabía. Voy a cambiar un poco la presentación porque ya se han dicho muchas cosas antes por Teresa Carballeira y si no por otros compañeros, pero como todos sabéis, el Camino de Santiago y Europa están indisolublemente unidos ya desde muy antiguo, desde la Edad Media, desde las preocupaciones de Gelmírez por incorporar y mantener relaciones, ¿no? Con Roma, con Francia, con aquellos peregrinos medievales que tenían al final casi una lengua común, como puede ser hoy en día esa mezcla de castellano y inglés que se ven en los caminos, pues aquel latín plagado de otros idiomas también hacían de nexo de unión. Pero estoy con José Antonio en que el Camino de Santiago, que a veces parece que florece a raíz del 93, pues no quiero defraudar, que en absoluto, así lo sabe la Xunta de Galicia, que el 93 fue un impulso importantísimo para nuestra comunidad, pero ese resurgir sí que efectivamente nace mucho antes, nace además en los años 80. Yo recuerdo perfectamente, porque fue un momento de inicio de mis estudios universitarios, con algunos compañeros que tengo ahí al fondo, como Paco Singul y otra gente, y Castiñeiras y demás, de los que fuimos compañeros y pudimos ver cómo en aquellos años hubo una serie de acontecimientos que propiciaron ese interés por el camino. Recuerdo perfectamente aquella exposición del Festival Europalia en el año 85, cuando estamos a puntísimo ahí de entrar y de ingresar en la Comunidad Europea, y lo que supuso que al lado de aquello que nos definía como europeos, aquellas exposiciones, Dalí, Miró, Picasso, ¿no? Las joyas de la corona, había una grandísima exposición de 1000 años del Camino de Santiago y de esa relación con Europa, ¿no? Que era lo que nos definía. Y cómo de ese comité de científicos y de expertos son llamados algunos de ellos por el Consejo de Europa para empezar a preparar esa declaración de Santiago. De aquello viene la declaración del primer itinerario cultural europeo, que llegué cuando lo estaba explicando Teresa, en el 87, pero de un congreso fundamental, que es el Congreso de Jaca, como bien hablaba José Antonio, ¿no? De la labor que ahí tuvo Elías Baliña, de todo lo que entonces se propuso, del trabajo de aquellas asociaciones como la de Francia, de París, que ya estaba ahí trabajando fuertemente, ¿no? Desde los años 50 de los belgas, que ya veis que también tienen ahí como su umbral en los años 80. Y suceden varias cosas. Hay un año santo en el 65, ya se empieza a mover, ¿no? Con el Patronato de Santiago se empieza a mover también el Estado español, empiezan a organizar, a impulsar infraestructuras, a hacer un cuadro de todas las condiciones de los pueblos. Recomiendo leer un artículo maravilloso de Carmen Pugliese, que es una experta que estudia ese periodo, ¿no?
y también el texto de nuestro profesor Cauchi, que ha sido hasta ahora, hasta hace muy poco, presidente del Comité Internacional de Expertos que asesora a la Xunta de Galicia y que en una publicación después del Congreso de Burgos del 2007 recoge muy bien muchos de los aspectos y de la vinculación fortísima de Santiago Europa. No me voy a extender, pero bueno, acordaros que ya hay una comisaría en 1971, se crea como una comisaría del Año Santo Compostelano. Recordamos, yo creo que todos, en el año 82, los que estuvimos en Santiago, la llegada de Juan Pablo II, que se define como peregrino, y llega y todo lo que sucede a raíz de aquello, y por supuesto el impulso de la Administración en el 93, después de 11 años, un poco lo que, bueno, el reto que nos tocó asumir a nosotros también en el año 21, cuando llegó en el 18 y hay ese gap, ¿no?, de 11 años entre un año santo y otro, y lo que se pretende es dinamizar. Entonces, más bien voy a contar un poquito, bueno, tenéis las cifras, creo que ayer se hablaron, hasta ayer han llegado este año a Santiago, han recogido su Compostela 43.466 peregrinos, de los cuales prácticamente la mitad españoles, la mitad extranjeros, 21.998 españoles, 21.468 extranjeros. Y dentro de esa lista de los 25 primeros países, a pesar de la pujanza de otros, Estados Unidos, Corea en invierno, lo estuve mirando ayer, 16 países son europeos. Es decir, Europa sigue peregrinando a Compostela y ahí está Portugal, la número 1, Portugal, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, o sea, Reino Unido, que lo sigo considerando, bueno, es considerado Europa, obviamente, ¿no?, ya aunque no esté ya con nosotros en la Unión, pero hay países como Irlanda, con un crecimiento increíble, Holanda, Polonia, Chequia, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suiza, Hungría, Suecia. 7 países europeos están entre los 10 mayores países emisores de peregrinos. Y creo que eso ha sido producto también de una labor constante que vosotros hacéis como asociaciones, por supuesto, difundiendo, aportando conocimiento a los peregrinos, entusiasmándolos para que lo realicen. Pero quiero reivindicar, porque aunque ya no trabajo para la Xunta, lo he hecho y ya no trabajo para el Camino, pero bueno, esto imprime carácter, ¿no?, como el sacerdocio, entonces el Camino queda ahí un poco en nosotros. Que se debe también a una colaboración estrecha con las asociaciones y una difusión y promoción continuada, también en Europa. En estos años, desde el 18 hasta finales del año pasado, pues hubo desde políticas de colocación de mojones conmemorativos que hemos puesto en varios lugares de Europa. En este caso, pues recuerdo París, Bruselas, en Lorient, aprovechando el festival, en Glasgow, en Pistoia, en Cracovia. Se han activado muchas y reforzado actividades y hermanamientos. Entre ellos tengo que destacar algunos especialmente, bueno, gozosos para mí, como ha sido Pistoia en Italia, que se considera la Piccola Santiago, ¿no?, de italiana, donde aparte de colocar un mojón, de realizar conferencias, de hacer una exposición, que comisario Sengul allí en Pistoia sobre el Camino de Santiago, ellos trajeron también una exposición a Santiago, abrieron una puerta santa y nosotros en plena pandemia, a pesar de todo, lo retransmitimos desde el exterior del Museo de Peregrinaciones. Y ha habido una colaboración constante y están en un proceso de hermanamiento con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Pero recuerdo también el cariño en Cracovia, cuando llevamos un mojón y se hicieron una serie de conferencias, se llevó una exposición, ver la solidez y la fortaleza de su asociación de peregrinos, el entusiasmo, las anécdotas. Ha habido actuaciones también en otros lugares de Italia. Roma ha tenido abierta, gracias a una colaboración con Tour España, una oficina exclusiva para la promoción del Camino de Santiago en los bajos de la Embajada de España. Hemos llevado allí una exposición también de la que me siento orgullosa, de Nicolás Combarro, que intentaba, a través de las miradas de 10 fotógrafos internacionales, entre ellos españoles, que son también internacionales, 5 gallegos, dar una nueva visión del Camino, realizada en un momento difícil, pero que recorrió varias ciudades gallegas, Oporto también, Roma y París.
Hemos realizado acciones con los eurodiputados, los miembros del Intergrupo de Itinerarios Culturales y Camino de Santiago, que estuvieron visitándonos en junio del 22. Se ha trabajado muchísimo con los centros galegos de toda Europa. Se han realizado promociones turísticas en Oporto, en Lisboa, en París, en Milán, en Frankfurt, Zúrich, Londres, Dublín, que recuerdo. Hay un trabajo continuado y muy intenso con Portugal. Hemos trabajado muchísimo con la Federación Portuguesa, se ha hecho muchísimo asesoramiento también en todo el trabajo que han tenido de certificación de los caminos. Vemos el empuje de asociaciones nuevas, no sé si estarán presentes aquí o nos seguirán virtualmente, pero fue maravilloso recibir a representantes de Croacia y ver qué interés tenían por el camino y las nuevas vías. Malta, está ahí Jorge, ¿no? El camino desde Malta. Y sobre todo ver el día a día de la oficina del peregrino, de atención al peregrino, donde es un orgullo pensar que peregrinos de países, los belgas, los holandeses, los franceses, los de lengua inglesa, son acogidos por personas de su tierra con experiencia, son escuchados, son atendidos con cariño, lo mismo que los polacos en el centro que tienen en la asociación en el Monte do Gozo. Entonces, bueno, creo que no debo de tener mucho más tiempo, pero de las asociaciones que decía Pilar, yo tenía, bueno, como otras cifras, pensar que el 95%, el 96% son europeas, con gran predominancia de las españolas, pero son europeas. De ahí está, el Camino de Santiago no es un camino de Galicia, no es un camino de España, es evidentemente y clarísimamente un camino de Europa, o son los caminos de Europa. Gracias. Y nada más. Sí, señor. Es un camino de Europa por el que andan los peregrinos. Hemos terminado y nos hemos ajustado muy bien a los tiempos, algo que agradezco, y lo agradezco sinceramente. Y también vamos a cumplir con el requerimiento del director del Congreso, que me dice que debemos de terminar a la hora marcada. Por lo tanto, hay dos cosas importantes. Una de ellas es que alguien que supongo que llegó tarde, pregunta a José Antonio de la Riera si podría repetir los criterios para el reconocimiento de una ruta como Camino de Santiago. Si es conveniente, si es que ha llegado tarde, pues lo puede explicar de la Riera a él, o si no, muy brevemente, por favor. Sí, bueno, los criterios no los he explicado antes realmente. Los criterios, en estos momentos tenemos en cola, en Galicia, para ser reconocidos oficialmente como Camino de Santiago, el Camino del Mar, la Vía Cunin, el Camino de Santiago de San Rosendo, el Camino de Santiago Miñoto Ribeiro, el Camino de Ajeira Román y los Arrieros, el Camino de Santiago Muros Noia, la población jacobea Abusía por Blandomil, el Camino de Santiago Mariñán, el Camino a Orise, con la originalidad de que sale desde un cabo, el de Corrubedo, el Camino de Santiago Celta, el Camino do Taberneiro. Por favor, un poco más despacio. Sí. Un poco más despacio y a los criterios, Bien, por favor. bien. Esto quiere decir que hay un verdadero desmadre. En Galicia le llevamos también despelote, aunque no sé si el traductor será capaz de pasarlo, ¿no? Entonces, hay unos criterios ya fijados en el año 1987, lo acaba de decir Cecilia. El año 1987 hubo una declaración fundamental, la declaración de Saint-Jacques, ¿no? En el equipo estaba el profesor Pablo Cauchi, Manuel Díaz y Díaz, Karl Koster, Robert Ploth y René de la Cos-Mercelier, y establecieron las pautas por las cuales un itinerario debería ser considerado Camino de Santiago. Exclusivamente son 7, y lo dejaron bien claro. Y Pablo Cauchi lo repitió además el año 2007 en un congreso en Pontevedra y hay actas. O sea, un Camino de Santiago exclusivamente debe de cubrir 7 condiciones y deben cumplirse todas a la vez sobre un mismo itinerario.
Si no es así, no estamos ante un Camino de Santiago, que es una cosa muy seria y muy respetable y un legado de la historia, y estaríamos ante itinerarios de peregrinos que son infinitos. Son 7. Primero, presencia del itinerario en la cartografía histórica y los repertorios de caminos. Segundo, presencia abundante de topónimos y odónimos jacobeos. Tercero, presencia de peregrinos en los libros parroquiales y de difuntos, así como en la diferente documentación histórica. Todos sobre el mismo territorio, ¿eh? Cuarto, una suficiente y expresiva literatura odepórica, es decir, relatos de peregrinos, persistente en el tiempo, en el espacio, sobre el trazado a considerar. Quinto, establecimientos de acogida para peregrinos específicos para peregrinos. ¿Eh? Esto es muy importante. Persistentes, además, en las diferentes épocas de la peregrinación. 6. Patrimonio material jacobeo vinculado al itinerario, iglesias, capillas, cruceros, etc. Patrimonio inmaterial, 7. Patrimonio material vinculado a leyendas, mitos, tradiciones, etc. Cuando estas 7 condiciones se dan a la vez sobre un mismo itinerario, estamos sobre un Camino de Santiago. Cuando no se dan, estamos a otra cosa. Sí, señor, efectivamente. Estamos a otra cosa. Muchas gracias, de la Riera. El presidente de la Asociación de Sevilla, Juan Ramos, me pide que agradezca en su nombre y públicamente el reconocimiento a Óscar por lo que ha dicho y por la mención tan concreta que hizo a la Asociación de Sevilla por su buen hacer con el Camino Mozárabe. Queda dicho, yo quería que lo hiciera públicamente él, pero parece que no hay micro, entonces queda dicho el agradecimiento de nuestro amigo. Y Quintas. Bueno, pues tenemos el que manda, entonces tenemos que levantar la sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención y muchas gracias a los ponentes por su trabajo.